En el video anterior aprendimos a crear una estructura de tablas similar a estas utilizando CORM y migraciones con Rust. Las migraciones, como habíamos mencionado en videos anteriores, van a ser la manera en la que vamos a construir nuestras estructuras de datos. Ahora bien, vamos a comenzar a manipular los datos, es decir, a insertar registros, a actualizar registros, borrarlos, consultarlos, etcétera. Pero antes de ello, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayudaría muchísimo que el canal crezca y también poder seguir haciendo contenido de este tipo. Así que te invito a suscribirte si estos videos te están siendo de utilidad o si te están gustando. Ahora, para poder manipular datos, necesitamos la operación inversa de las migraciones. Si las migraciones crean estructuras de datos, necesitamos algo que nos ayude a manipularlos. Eso se conoce como entidades dentro de CORM. Déjame mostrarte la documentación sobre entidades. Como puedes ver acá, CORM ya nos facilita desde el CLI la construcción de esas entidades. Una entidad no es más que una estructura y una serie de traits en Rust que nos van a permitir manipular los datos en la base de datos. Entonces, para poder generar una entidad, y yo te dejaré el enlace a la documentación en la descripción del video, nos tenemos que mover a nuestra terminal de comandos. En nuestra terminal, lo que vamos a hacer es escribir el comando CORM CLI generate entity. Ahora debemos pasar dos parámetros. El primero que vamos a pasar es el string de conexión, y eso lo hacemos con el flag "-u", y aquí pasamos el string de conexión, que como sabes estamos utilizando Postgres. Entonces colocamos Postgres, dos puntos, ++. Aquí colocamos el usuario con el que nos estamos conectando en nuestra base de datos, que en mi caso es Postgres, tú coloca el tuyo. Luego dos puntos, colocamos la contraseña, en mi caso yo lo tengo localmente, así que coloco localhost, dos puntos y mi puerto. Luego aquí coloco una pleca y pongo aquí el nombre de mi base de datos que le he llamado curso. Ahora vamos a pasar otro argumento, "-o", y aquí el directorio donde queremos que nuestras entidades se guarden. En mi caso yo le voy a pasar src pleca entities. Yo aquí estoy, recuerda que estoy en el root del proyecto, en la raíz. Tú puedes ver en la descripción del video, tanto de este como los anteriores, el código fuente que hemos venido trabajando. Entonces yo le doy enter. Ok, y como veo, CORM me ha creado todos estos archivos. Déjame mostrarte lo que ha pasado en nuestro proyecto. Si yo ingreso a mi proyecto y me voy a la estructura de archivos, como ves aquí a la izquierda, y abro src, ahora tengo una nueva carpeta que se llama Entities. Si yo abro Entities, aquí puedes ver que me ha creado distintos archivos. Cada uno de estos archivos, como ves acá, representan cada una de estas tablas, de las tablas que hemos creado con anterioridad, a excepción de las SQL Migrations. También, como puedes ver aquí, ha creado este archivo mod, que como si has visto el blog de rustyfullstack.com, yo te dejaré el enlace en la descripción del video, hemos hablado cómo poder dividir el código de Rust en diferentes archivos, y estos no son más que módulos. Entonces, si no conoces el concepto de módulos, te recomiendo ir a ver el artículo de Rusty Full Stack. Perfecto. También vemos que nos creó otro archivo que no es una tabla, que se llama Prelude. Esta tabla Prelude lo único que está haciendo es darle un alias a cada una de estas entidades. Por ejemplo, aquí dice super detalle factura, que es una de nuestras tablas. De la estructura entity le voy a dar este alias. De factura entity a factura le voy a dar este alias, post, etc. Entonces, estos no son más que alias, y ya vamos a ver cómo utilizarlos y para qué nos pueden servir. Ahora miremos a detalle una de nuestras entidades. Tomemos de ejemplo la entidad de producto. Si tú ves, CORM nos ha generado todo este código.
Aquí tenemos una estructura llamada modelos. Aquí coloca la tabla a la que hace referencia, ya importa los derives. También tenemos unos enums, y estos es importante no borrarlos, por favor no vayas a borrar nada de aquí. Estos enums son las relaciones que hemos creado. Recuérdate que nuestra tabla de producto tiene una relación con detalle factura. Entonces ya tenemos estas relaciones hechas por nosotros. De igual manera, tenemos ya métodos que vamos a ver después para poder obtener todos los datos que están relacionados. Y finalmente tenemos algo llamado aquí Active Model, que este Active Model vamos a hablar más a detalle de él a continuación, pero es prácticamente el que nos permite hacer la manipulación de datos, es decir, nos permite controlar esta entidad. Más adelante en el curso vamos a ver que a este Active Model le vamos a poder incorporar métodos que nos van a facilitar el trabajo con nuestra entidad, pero por el momento lo vamos a dejar así y no vamos a modificar nada en nuestras entidades. ¿Ok? Ahora me gustaría mostrarte también algo adicional, y es que ¿qué pasa si de repente yo creo una nueva tabla en mi base de datos, ya sea utilizando CORM o no? Déjame mostrarte qué pasa si yo de repente me vengo aquí a Postgres y manualmente yo voy a crear aquí una tabla. Le voy a poner aquí, por ejemplo, a mi nueva tabla le voy a poner prueba, así todo en minúscula. Y simplemente le voy a crear una columna bastante rápida, le voy a poner aquí nombre, no le voy a dar más detalle, solo le voy a dar OK y voy a grabar mi tabla. OK, le doy a Execute y yo aquí ya tengo mi tabla. Si yo ahora regreso a mi terminal y desde mis comandos ejecuto el mismo comando que hice anteriormente para generar mis entidades, veo que ha realizado todo esto. Y si yo regreso a mi proyecto y aquí en mi proyecto veo nuevamente mis entidades, veo que tengo todas las tablas que ya tenía con anterioridad, pero también puedes observar que creó o que tomó esa tabla llamada prueba. Esta yo la creé manualmente, no la creé usando ninguna migración. Entonces tómalo en cuenta de que Entities va a generarte un archivo por cada tabla que exista. Y esto es muy útil porque si tú tienes un proyecto donde ya tienes una base de datos creada, simplemente puedes venir aquí y utilizar ese comando de Entities sin necesidad de recrear nada con migraciones. Es decir, si ya tienes una base de datos, solo la utilizas. Si tú de repente no quisieras crear archivos para ciertas tablas, el comando generate entity tiene una bandera llamada ignore tables. Si tú le pasas ahí las tablas a ignorar, simple y sencillamente lo que va a hacer es saltar esas tablas y no te va a generar nada. Aquí, como puedes ver, por defecto es una de esas tablas es el SQL Migrations. Como pudiste ver en nuestro código, aquí no la tenemos. Entonces, ya tenemos nuestras entidades creadas. Has visto que ha sido muy sencillo, prácticamente con un comando, y podríamos tener todas las tablas de nuestra base de datos ya como entidades listas para utilizar, ya sea que lo hayamos creado con una migración o no. Entonces, ahora vamos a comenzar a manipular nuestros datos con nuestras entidades.